Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. A nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, le damos la más cordial bienvenida. Reciban un abrazo cariñoso de todos nosotros desde aquí de Londres, con cariño para todos ustedes. Quisiéramos invitarles a leer la Escritura y por favor tenga una Biblia a mano, ábrala. Vamos a leer en Deuteronomio, en el capítulo número 8, desde el versículo 1 en adelante. Bueno, ahí en su casa o donde quiera que usted esté, entonces tome su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomio en el capítulo 8. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios ministre a nuestro corazón en este día y que esta palabra realmente pueda encender nuestros corazones del fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús poderoso, te damos gracias por esta palabra una vez más, Señor. Gracias porque podemos venir a tu palabra, Señor, y ser ministrados por ella. Dios mío, que tu Espíritu Santo se entone en cada corazón y en cada vida, y que esta palabra traiga los frutos para lo cual fue enviada. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consejero, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor poderoso, por tu presencia en este lugar y en cada hogar, en cada familia, en cada persona que está escuchando esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos tu bendición. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Bueno, el Señor había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les bendeciría grandemente y que les daría una tierra que destila leche y miel. Eso se lo dijo desde los comienzos en Génesis, en el capítulo 15. Si tú quieres puedes revisar, y el Señor le repite una y otra vez la misma promesa, que Él le iba a bendecir y le iba a dar una tierra por herencia, y que iba a ser una nación grande y que se iban a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero hoy día vamos a ver acerca de la bendición que el Señor tenía para su pueblo, acerca de la bendición que el Señor tiene para ti, que estás mirando y que estás oyendo esta palabra de Dios en este día. Hay bendiciones grandes para conquistar, hay bendiciones prometidas de parte del Señor para sus hijos. Abraham tenía una promesa del Señor, Isaac, Jacob, todos los hijos de Dios tenemos promesas del Señor en la palabra de Dios, y que a lo mejor no han venido a cumplimiento en tu vida, pero hoy las vamos a repasar y por fe vamos a tomar esas promesas en el nombre del Señor.
Lo que pasa es que el pueblo de Israel tenía promesas de Dios, pero estaba cautivo en Egipto. Y todos más o menos conocemos la historia del pueblo de Israel. Estaban cautivos, prisioneros como esclavos en Egipto. Y allí el faraón, que era la máxima autoridad en Egipto, y todo Egipto le ponían a ellos pesados tributos. Tenían que pagar taxes, tributos, impuestos sumamente caros que no les permitían tener una vida financiera holgada porque eran esclavos allí. Y entonces le ponían personas para que fueran a cobrarle esos dineros, cobradores de impuestos, comisarios, y esos comisarios los oprimían duramente y les exigían que pagaran esos impuestos. Les tenían cosiendo ladrillos, porque como eran esclavos, les tenían en el ámbito de la construcción y de la agricultura, pero los pesados trabajos de esas áreas. Entonces ellos cosían ladrillos en hornos y les tocaba confeccionar eso para la construcción. Y en la agricultura también las faenas más duras eran encomendadas para el pueblo de Israel. Entonces, no los dejaban adorar al Señor, no los dejaban ir a adorar donde ellos querían adorar y como ellos querían, es decir, los oprimían de muchas maneras. El enemigo nunca va a querer que el pueblo de Dios adore. Y allí en Egipto, Faraón se constituía en un enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo para no dejar salir al pueblo de Israel para que adore al Señor como es debido. Procuraban también matar a los descendientes del pueblo de Israel. Intentaron que las parteras ahogaran o mataran a los niños varones al nacer. Pero las parteras, cuando uno lee la palabra de Dios, se pusieron a favor del pueblo de Israel y ellas le dijeron a Faraón que las mujeres hebreas daban a luz más rápido que las egipcias porque eran fuertes, eran valientes y cuando ellas llegaban a atenderlas para que naciera el bebé, ya habían dado a luz. Y entonces de esa manera estuvieron a salvo los niños varones que nacían. Pero Faraón no estuvo contento con eso y mandó a echar al agua, al río, a todos los niños varones que nacieran, que los tiraran al agua, al río, para que se ahogaran. Es decir, el faraón no se dio nunca por vencido y lo único que quería era oprimir al pueblo de Israel. Entonces, era el pueblo de Dios, pero sufrieron muchas cosas horribles ahí en Egipto. Pero el Señor hizo algo maravilloso y los sacó de allí, los sacó de Egipto. El Señor los rescató de allí, los sacó con su mano poderosa desde Egipto y los llevó al desierto. El Señor hoy día te va a sacar de tu Egipto. Egipto representa un lugar de cautividad, un área de tu vida que aún está cautiva, representa las aflicciones, la oscuridad, las tinieblas, la soledad, donde tú no ves nada hacia adelante, donde todo es opresión, aflicción, oscuridad, porque así estaba el pueblo de Israel. Esto es sinónimo de la vida vieja, de la vida pecaminosa, de la vida apartada de Dios. Pero el Señor los sacó de allí y el Señor te va a sacar de tu Egipto. Si tú hoy, a través de la palabra de Dios, eres ministrado, te vas a dar cuenta tal vez que en tu vida hay áreas que están en cautividad todavía, donde tú no eres completamente libre. Tal vez la salud, tal vez la economía, tal vez el matrimonio, tal vez en el área laboral, no sé, en muchas áreas de nuestra vida podemos todavía nosotros ser cautivos del enemigo y estar
en ese lugar, entre comillas, llamado Egipto. Egipto espiritualmente. Yo vengo a decirte hoy día que vas a salir de ese Egipto. Vas a salir. El Señor te va a sacar con mano fuerte, con mano poderosa de toda esa opresión, de toda esa vida vieja, de toda esa cautividad que a lo mejor estás experimentando en el día de hoy. Amén. Dígale al que está a su lado, hoy vas a salir de Egipto. Hoy es tu último día ahí. Vas a salir porque Jehová, el Dios fuerte y poderoso, te va a sacar de allí. Amén. La Biblia dice que algunos van a ser rescatados del mismo infierno, dice la palabra de Dios. Y sí, a este pueblo de Israel, el Señor lo sacó como del mismo infierno de ahí de Egipto, porque Egipto es como el infierno. Realmente había mucha opresión, mucha aflicción allí, mucha esclavitud. Eran muy maltratados psicológica, física, emocionalmente ellos. Entonces, el Señor dice que te sacará de allí. Cualquiera sea tu cautividad, vas a salir de esa cautividad y el Señor te va a llevar a esa tierra prometida. A Abraham, a Isaac, a Jacob, el Señor les prometió una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Y también a cada uno de sus hijos, a ti, a mí, el Señor nos ha dado promesas de bendición. Amén. Así es que vas a salir de allí, de ese lugar de aflicción donde estás, y vas a entrar a esa tierra de bendición. La Biblia dice que fueron sacados de Egipto y fueron llevados al desierto. El Éxodo es un libro de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, y significa salida. Ahí relata todo cuando salió el pueblo de Israel desde Egipto. Y fueron llevados al desierto. Eso representa la redención. Cuando Cristo viene a nuestra vida y nos saca del pecado, del mundo, de la miseria, de la opresión del diablo en la que nos encontrábamos, y nos trae a sus pies. Entonces, ya salimos de allí. Muchos hemos salido de allí, pero hay algunos que todavía están en ese lugar. Pero en este día vas a salir de ahí en el nombre del Señor. Amén. Cristo ya pagó el precio por nuestro pecado. Él pagó el precio por nuestra libertad. Él pagó el precio por nuestra sanidad. Él pagó el precio para que nosotros seamos verdaderamente libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos a Cristo somos liberados de toda cautividad. Amén. Y dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, si el Hijo te libertó, si tú ya has venido a los pies de Cristo y le reconoces como Señor y Salvador, entonces esa libertad que el Señor te está llamando, esa bendición a una vida bendecida. En 2 Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Todo lo viejo pasó y Dios hace todas las cosas nuevas. Todo nuevo para ti. Él hará cosas tremendas en medio de ti. Amén. Amén. Primero Dios se mostró a ellos ahí en Egipto, cuando estaban ahí a través de Moisés. Él hizo milagros y vemos que el río Nilo, que era un Dios para ellos, porque proveía para la agricultura, los regadíos y todo eso. Ellos tenían al Nilo como un Dios, y entonces el Señor mandó una plaga sobre el río Nilo que se convirtiera en sangre. Y así le mandó una y otra plaga de las ranas, de las moscas, una plaga de tinieblas y oscuridad para
darle como un golpe fuerte a la idolatría que había en Egipto, porque ellos adoraban a los animales, a las vacas, a las ranas, adoraban al faraón, lo tenían como un dios, decían que era una reencarnación de Amón-Ra, que es el dios sol, y entonces lo adoraban a él, y por eso el Señor mandó una de las plagas que fue las tinieblas, la oscuridad por 3 días. Hubo densa oscuridad, que llegaba a palparse la oscuridad, pero eso era para decirles: yo soy el Dios de la creación, yo soy más grande que el sol, yo soy el Dios de la creación, yo creé todas las cosas. Era como para decirle a Faraón: tú y tu orgullo quedan hoy por el suelo, porque yo soy el Señor que creé el sol, las estrellas, el universo y todo lo que hay en el mundo. Entonces fue un golpe duro a la idolatría cada una de esas plagas. Entonces Dios se dio a conocer su poder, su autoridad a través de todo eso, para que el pueblo de Israel comenzara a conocer a su Dios, comenzar a conocer a Jehová, y entonces quisieran salir de Egipto, porque si no conocían a su Dios, ¿cómo iban a salir para el desierto, a esa tierra prometida? Entonces Dios empezó a mostrar con cosas, milagros, su poder, su gloria, su autoridad. Y de la misma manera el Señor hace con nosotros a través de su palabra. El Señor se muestra a cada uno de nosotros para que le conozcamos. Alguien a lo mejor nos predica a Cristo, alguien nos habla un testimonio de sanidad, de provisión, un testimonio de la misericordia del Señor, y así empezamos a conocer a Dios, hasta que el Señor los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Y allí en el desierto el Señor probó sus corazones, dice la palabra del Señor. Él probó sus corazones. El desierto, iglesia, es como representa el tiempo en que nuestro corazón es regenerado, en que somos regenerados para santificarnos, para apartarnos para el Señor. Y es ahí en el desierto donde este pueblo de Israel fue probado su corazón, como dice la palabra que leímos aquí. Fueron probados ellos para que saliera todo lo malo que había en sus corazones, para que saliera la rebeldía, para que saliera la maldad, para que saliera el pecado, el orgullo cayera y se volvieran humildes, para que la desobediencia se fuera y ellos se volvieran obedientes, para que reconocieran a Jehová como el Señor. Entonces fueron probados allí en el desierto. En Deuteronomio 8, el versículo número 1 dice que Moisés siempre encargaba a los padres que enseñaran a sus hijos. Vamos a leer Deuteronomio 8:1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Cuál es como el asunto aquí? Es la obediencia a la palabra de Dios. Cuidaréis de poner por obra todo lo que Jehová tu Dios te ha mandado. Amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma. Ponerlo en el primer lugar. A obedecer su palabra. Y entonces te voy a dar esa tierra que destila leche y miel. Esa tierra de bendición. Y Dios le encarecía siempre a Moisés para que él a su vez encareciera a los padres en Israel a enseñar a sus hijos la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al Señor. Y de hecho, ahí en Deuteronomio 6, del 5 al 8, le dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. ¿Para qué? Para enseñar obediencia al pueblo de Dios, obediencia a su palabra. El Señor tiene grandes bendiciones, iglesia, para todos nosotros, pero el requisito es obedecer a su palabra. Obediencia total a su palabra. En el desierto, el pueblo de Israel actuaba como si todavía fueran cautivos, como si todavía no hubieran sido liberados de la opresión y de la cautividad. Tenían una mentalidad de cautivos, de esclavos todavía. Si bien es cierto, habían salido de la prisión o de la cautividad, se comportaban como cautivos. Murmuraban, se quejaban, pelaban a Moisés y a Aarón, hablaban mal de ellos, alegaban contra Dios, decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían tumbas en Egipto que tuviste que traernos al desierto para morir aquí, quemados por el sol o por el frío? Y alegaban: aquí vamos a morir de hambre, queremos las cebollas, la carne, los ajos, los melones, las sandías que teníamos en Egipto, las tortas, las empanadas, queremos toda esa provisión que teníamos allá. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí al desierto? Y se quejaban y murmuraban. Y el Señor los castigaba. Los castigaba, iglesia, y los disciplinaba ahí en el desierto. El desierto es un lugar donde nosotros somos disciplinados, donde somos procesados, donde el Señor hinca su dedo justo ahí en la llaga, donde nos duele, donde están nuestras debilidades. Ahí el Señor nos procesa. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ellos murmuraban, chismeaban, reclamaban, maldecían, eso es lo que había en sus corazones. Palabras maldicientes, amargura, dolor. Y el Señor quería sanar eso. Quería que ellos aprendieran a confiar en Jehová, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas, no en las circunstancias, no en lo que veían. Porque el Señor les tenía grandes bendiciones para adelante, pero si ellos no aprendían a confiar en la palabra del Señor, menos lo iban a hacer en la bendición. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Por eso Él nos lleva a los desiertos de nuestra vida, a lugares de aflicción, a etapas de dolor, donde somos procesados, donde el Señor nos poda para que podamos dar fruto algún día en esas áreas que están secas o que están muertas. Y entonces los castigaba duramente. En un momento Él abrió la tierra y se tragó la tierra a varios, por mentirosos, por chismosos, por idólatras, por codiciosos. Y el Señor los castigaba duramente, duramente, ahí en el desierto. En 1 Corintios 11 dice, en el versículo 31 y 32, dice algo muy hermoso. A mí me encanta esta palabra. Dice: si pues nosotros examinásemos nuestro proceder, iglesia, el Señor no tendría que castigarnos ni juzgarnos. Pero como nosotros no examinamos nuestro proceder a la luz de la palabra del Señor, es que el Señor tiene que castigarnos para que no muramos juntamente con el mundo, porque somos sus hijos y Él quiere librarnos de la perdición eterna. Por eso Él tiene que castigarnos muchas veces, porque el Padre que ama a sus hijos realmente los disciplina.
El padre que ama a sus hijos los disciplina, iglesia. Por eso en el Salmo 94:12 dice: bienaventurados son aquellos a los que Jehová disciplina y a los que Jehová enseña en sus preceptos. Porque llegará el día de la aflicción y ellos van a tener paz. ¿Por qué? Porque han sido enseñados por Jehová, han sido enseñados en la palabra de Dios. Como un padre disciplina a los hijos, así el Señor nos disciplina. En Hebreos 12 dice algo muy duro, yo te lo voy a leer, pero es la verdad. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, fíjate bien, y azota a todo el que recibe por hijo. Tal vez tú estás en un desierto siendo azotado por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque no quieres verte a ti mismo en la palabra de Dios. Tal vez Él te quiere enseñar algo y tú eres duro de servir, como era el pueblo de Israel. Eran tosudos, eran duros de servir. No querían sujetarse a la autoridad espiritual. A Moisés, a Aarón, no querían sujetarse. Murmuraban de ellos, no querían entender que Dios era quien hablaba a través de ellos y que había poder de Dios delegado hacia ellos. Muchas veces, hermanos, nosotros no queremos reconocer a Dios en las cosas de la vida cotidiana. Y el Señor tiene que castigarnos para que abramos los ojos y entendamos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, que somos hijos de Dios y herederos de sus promesas, pero no podemos heredar su bendición si antes no nos hemos aprendido a humillar, no hemos aprendido a reconocerle a Él como el proveedor, como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Ahí en el desierto Él le dio el maná, todos los días le daba maná, menos el día de reposo. Y el día antes les daba una doble porción. Pero ellos atarantados querían recoger maná harto cada día. Y el Señor le dijo no, y se le podría. Porque el Señor quería enseñarle que Él era el proveedor y que cuando Él provee no falta. No nos falta. Cuando Él es nuestro proveedor, Él se encarga de suplir para todas nuestras necesidades. Tal vez tú estás en tu desierto en este momento, en un lugar de aflicción en algún área de tu vida, pero es porque el Señor te está procesando. Humíllate en este tiempo. Ponte sumiso al Señor, a su palabra. Ponte obediente. Empieza a hacer las cosas que Dios demanda en su palabra. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 14 dice: y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Porque es en el desierto, iglesia, donde somos procesados. Es en el desierto, en la aflicción, donde realmente oímos a Dios porque estamos desesperados. Necesitamos urgente una salvación. Y claro, ahí vamos y recurrimos al Señor. Y entonces por eso el Señor nos lleva ahí al desierto, para hablar a nuestro corazón. Es en el desierto donde somos probados, donde el Señor nos enseña la humildad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Donde el Señor nos muestra nuestro propio pecado y la basura que hay en nuestro corazón. Es en el desierto donde el Señor limpia nuestros corazones y nuestras conciencias de obras muertas. Es allí donde maduramos, iglesia. Por eso en el texto que leíamos le dice al pueblo de Israel: acuérdate del desierto, mira para atrás, mira los procesos que tuviste.
mientras estabas en el desierto. No te olvides de ninguna de las cosas que has vivido en tus desiertos, lo que has aprendido con lágrimas. No te lo olvides nunca, jamás. Y cuando estés bendecido, nunca te olvides de dónde yo te saqué, porque hay bendiciones para ti, pero yo tengo que asegurarme que cuando tú estés en esa posición, en ese lugar de bendición, me vas a dar la gloria, la honra y la alabanza a mí, dice el Señor. Eso es lo que Dios quiere asegurarse. Él no te puede dar, tal vez, esa cantidad de finanzas que tú desearas tener. Porque si te la da ahora, te vuelves chivo o chiva loca y te vas de compra, te compras un carro y te gastas toda la plata y no tienes para comer los demás días. No sabemos administrar, somos inmaduros y queremos que Dios nos dé y nos dé esto y nos dé lo otro. Pero primero debemos madurar. Por eso el Señor nos lleva al desierto. Es allí en el desierto, iglesia, donde nosotros nos humillamos y aprendemos a reconocer al Señor, que Él es nuestro proveedor, que ahí no nos va a faltar el pan porque Él nos va a proveer. El agua, no había agua en el desierto y ellos tenían que tocar una roca para que les soltara agua. En el fondo Él estaba diciendo, yo soy su proveedor. Acostúmbrense a orar a mí, a pedirme a mí, a confiar en mí. Pongan los ojos en mí. Y eso es lo que tenemos que aprender, iglesia, para que podamos tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él quiere darnos lo que nosotros, lo que tú y yo esperamos. Él quiere darnos. Pero iglesia, no nos puede dar si somos inmaduros. Él te quiere dar esa esposa que tú anhelas, ese esposo que tú estás esperando. Él te quiere dar esa provisión, ese trabajo que tú estás anhelando. Él dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Él quiere todo eso para nosotros. Pero en el tiempo de Dios, cuando estemos maduros, por eso que tenemos que pasar por el desierto. Cuando yo tuve uno de mis peores desiertos, el más seco de mi vida, el más duro, el más oscuro, el de mayor aflicción de mi vida, sabes que yo me levantaba en la mañana, pero mi cuerpo me pesaba tanto, y eso que era bien delgada y era bien joven todavía. Pero había algo que me mantuvo allí y fue una palabra de Dios durante todo ese tiempo de mi desierto. En Filipenses 4:19. Y esa palabra estaba como escrita por todas las paredes de mi casa. Estaba como escrita en el techo, en las paredes. En donde quiera que yo caminaba, esa palabra venía a mi mente, a mi corazón. Yo no la tenía escrita en ningún lado, pero era como que el Señor la había escrito de alguna manera allí. Y la palabra era, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, te va a suplir todo lo que falte ahí en el desierto. Ahí en tu desierto el Señor va a proveer para ti todo lo que te falte hasta que aprendas a oír la voz de Dios, hasta que aprendas a obedecer a su palabra, hasta que aprendas a sujetarte a Él, hasta que aprendas a humillarte. Hasta que aprendas a reconocer que Él es el proveedor, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, iglesia. Es eso que quiere Él, que nosotros aprendamos sus hijos.
Yo recuerdo, yo conocía la palabra, pero era tan desobediente, como que no la entendía. Pero con los castigos que el Señor hizo en mi vida, con todos esos procesos que tuve que vivir, tuve que aprender, iglesia. Y así muchos de nosotros, a lo que es porrazo, vamos a aprender a confiar en el Señor. Una y otra vez nos vamos a tener que caer y estrellar contra la pared hasta que digamos: Señor, me rindo, rindo mi conocimiento, rindo mi lógica humana, rindo mi razonamiento, rindo mis títulos, rindo mi orgullo, me rindo, Señor. Yo caigo a tus pies, Padre. Yo reconozco que tú eres mi proveedor, mi sustentador. En esos tiempos difíciles fue cuando yo conté un testimonio en una prédica que se llama Los zapatitos de fútbol. Era en ese tiempo de procesos que yo estaba. Un tiempo difícil, el peor de mi vida, pero que se volvió el mejor de toda mi existencia. La Biblia dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si aprendemos en la aflicción, iglesia, si sacamos lo bueno de todo eso malo que nos ha sucedido, vamos a volvernos sabios, y eso es lo que Dios quiere. Que nos volvamos sabios como la boca de Dios, y que después, cuando hablemos, sea Dios hablando a través de nosotros. Es necesario ir al desierto, y ahí en tu desierto, en tu oscuridad, en tu aflicción, en tu agonía, es cuando vas a conocer la gloria de Dios. Cuando yo pensé que me moría, iglesia, fue cuando el Señor hizo las más grandes cosas en mi corazón, en mi carácter, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Necesitamos ir al desierto y aprender allí, nunca olvidarnos de lo que allí aprendemos, porque cuando estemos en la tierra de las promesas de Dios, en la tierra de bendición, entonces vamos a poder dar gloria a Dios allí. De lo contrario, se nos subirán los humos a la cabeza y nos daremos gloria a nosotros mismos. Ahí en el desierto, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel era consolado. De día, dice que iba una nube delante de ellos, que los guiaba. ¡Qué glorioso, iglesia! ¡Qué gloria ver delante de ti una nube que te guía! Y dice que una llama de fuego los guiaba por la noche para que no se detuvieran, para que no se extraviaran en el camino. Eso representaba la presencia de Dios, la Shekinah, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba con ellos allí en el desierto. Por oscuro que sea tu desierto y difícil, el Espíritu Santo va contigo y Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él será allí tu consejero. Él pondrá la palabra en tu boca y en tu corazón. Él proveerá para ti lo necesario en ese tiempo. Es el Espíritu Santo, iglesia, en el desierto, quien nos acompaña y quien nos da vida. Cuando yo estaba bien enferma, que yo pensé que me iba a morir, fue después que llegué aquí a este país. Estuve muy enferma y pensé que iba a morir realmente, y le pedí a mi esposo que me llevara como un regalo, ¿no?, a un lugar donde hablaran español, a escuchar la palabra de Dios, para ya terminar como mis días en paz, ¿no? Porque yo no veía ninguna solución para mi salud y me iba deteriorando cada día, y cada día me costaba más todo. Pero ahí el Espíritu Santo me dio una palabra que me levantó, una palabra que empezó
a darme vida, a vivificar mi cuerpo muerto, a volverme la esperanza, a volver mi fe y a creer que Dios tenía el control de mi vida. Es ahí en los desiertos, iglesia, en los tiempos de mayor oscuridad, es cuando la gracia de Dios es más abundante para con nosotros. Es ahí donde oí la voz de Dios. Es ahí donde escuché audiblemente la voz del Señor, en ese tiempo más horrible de mi vida. Por eso es necesario el desierto, iglesia, donde nosotros nos humillamos y realmente podemos confiar en el Señor. En Deuteronomio 11, yo te voy a leer así bien por encima el pasaje porque es largo. Dice que esa tierra que Dios le tenía al pueblo de Israel era una tierra que bebía las aguas del cielo. Dice que esa tierra era una tierra que Dios cuida. Dice, es tierra que Dios cuida, que Él protege, iglesia. Siempre están sobre ella sus ojos, desde el principio del año hasta el final del año. Es una tierra donde el Señor es el dueño, el propietario, donde Él cuida de su heredad. Desde que amanece hasta que anochece, desde el primer día del año hasta el final del año, iglesia. Es a esa tierra donde Dios le había prometido a Israel, y es a esa tierra donde Dios quiere llevarnos a ti y a mí, si es que todavía no hemos entrado. Pero en el versículo 13 de Deuteronomio 11:13 dice: si obedecieres a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando y sirviendo a Jehová con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Hay que obedecer a la palabra del Señor, hermanos. Hay que ir, hay que conocer la Biblia, hay que conocer lo que dice el Señor. De lo contrario, no vamos a entrar a ninguna tierra de bendiciones, iglesia. Y dice en el 14: recogerás allí tu grano, tu vino y tu aceite, es decir, tu pan, tu gozo, tu alegría, y la presencia del Espíritu Santo nunca va a faltar. Es en esa tierra de bendición donde todos deberíamos anhelar llegar, iglesia. Cuando Josué y Caleb reconocieron la tierra prometida, la tierra de Canaán, luego Caleb dijo: yo quiero, dijo, subir a esa tierra luego para conquistarla. En Números 13:30 dice: subamos luego y tomemos posesión de ella. Eso dijo Caleb. Subamos luego. Entonces, si es una tierra donde el ojo de Jehová está allí de día y de noche, desde que amanece hasta que anochece, desde que empieza el año hasta que termina, donde hay leche, donde hay miel, donde hay la gloria de Dios de día y de noche, entonces apurémonos, vamos luego y conquistemos ese lugar. Yo quiero estar allí luego. Y entonces esa debe ser la actitud de nosotros, iglesia. Correr, apresurarnos a obedecer al Señor, a tomar la palabra, a ponerla en nuestro corazón, a atesorarla, a ponerla por obra, a enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones. Para entrar a esa tierra prometida, a esa tierra que destila leche y miel. En Lucas 5, usted puede leer después, aparece el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro y sus amigos, hermanos y amigos, pescaron o quisieron pescar durante toda una noche y dice que nada pudieron pescar.
Y luego vino el maestro, vino Jesús y le dijo: Pedro, préstame tu barca para predicar. Y se subió a la barca de Pedro un poquito adentrito del agua para desde allí predicarle a la multitud que estaba esperándole. Y una vez que terminó de predicar, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, yo creo que lo miró con cara de espanto y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, pero no hemos sacado ningún pez. Toda la noche hemos tirado la red, Señor. Yo, que soy un pescador de años, que tengo mucho conocimiento, que sé mucho de pescar. No pescamos nada. Pero dice la palabra del Señor que Él dijo algo muy especial ahí. Dijo: mas ahora en tu palabra echaré la red. Como diciendo: Padre, hasta ahora me movió mi lógica, mi razonamiento humano, mis conocimientos. Pero Señor, ahora voy a creer a tu palabra. Me voy a olvidar de los razonamientos y de la lógica humana y voy a hacer las cosas por fe, en obediencia a ti y a tu palabra. Y dice que Él echó la red y era tanto los peces que se desbordaba y tuvo que llamar a otros que vinieran, porque eso se desbordaban las redes, se hacían pedazos de tantos peces que pescaron y le llamaron allí la pesca milagrosa. Vino la bendición, iglesia. ¿Por qué vino? Porque Pedro decidió obedecer a la palabra de Dios, y es eso lo que tenemos que hacer nosotros si queremos entrar a esa tierra de bendición, es obedecer a la palabra de Dios. Nos hemos movido tal vez en las emociones, en los sentimientos, en las cosas de nuestro corazón, pero el Señor nos llama a movernos en su palabra y a obedecer la iglesia. Es la única manera que podamos sacar bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Amén. En Deuteronomio 7, el versículo 10, yo te voy a leer rápidamente, ya estoy terminando. Dice, en el 10 dice, desde Deuteronomio 8, desde el versículo 7 en adelante, dice algo muy especial. Y es aquí donde el Señor quiere llevarnos, iglesia, a ti y a mí. Dice la palabra del Señor: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, porque Él te ha dado la buena tierra. Amén. Es esa tierra a la que el Señor nos está llamando, iglesia. El apóstol Pedro, en ese tiempo que era un pescador, echó la red obedeciendo a la palabra del Señor, y Dios lo bendijo. Es ahora el Señor diciéndonos: obedece a mi palabra, sé fiel a ella, y yo te voy a dar lo que aparece aquí. Vas a entrar a una tierra de arroyos, de ríos, de aguas vivas, de manantiales, donde está la palabra de Dios viva, porque eso representa el agua, las vertientes, es la palabra fresca del Señor. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de olivos, de aceite y de miel. Es una tierra donde habrá pan, donde habrá aceite, habrá unción, habrá gozo, habrá alegría en esa tierra. Dice: donde no comerás el pan con escasez, donde habrá abundancia de todo allí. Donde dice que los montes
producen cobre y donde las piedras producen hierro. Es decir, todo lo que hay allí, iglesia, es para bendición. Es esa la tierra donde el ojo de Jehová está de día y de noche, desde que comienza el año hasta que termina. Es la tierra donde el Señor mismo es el protector. Es allí donde el Señor quiere introducirnos, donde no hay escasez, iglesia, donde vas a comer el pan con abundancia. Y dice en el último versículo, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Por qué te recalco esto? Porque cuando entres a ese lugar, después de pasar por los desiertos de tu vida, por esos caminos donde el Señor te procesó, te afligió, te castigó, te enseñó, donde te habló a lo profundo del corazón, entonces no vas a olvidarte nunca de que Jehová es el Señor. Y una vez que llegues a esa tierra de bendición, al único que le vas a dar gloria, honra y alabanza es al Señor tu Dios. Y dice, bendecirás a Jehová por haberte puesto en esta tierra de bendición. Bendecirás, tendrás palabras para darle gloria, honra y alabanza al único que merece ser glorificado y ser adorado. Amén. El salmista dijo en el Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que te está esperando. Ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a decir como Caleb, subamos luego y tomemos posesión de esa tierra que destila leche y miel. Ponte de pie y apresúrate a tomar esa bendición que el Señor tiene para ti y para tu familia, obedeciendo a la palabra del Señor. Palabra enseñada, palabra obedecida, iglesia. Palabra enseñada, palabra obedecida. Y de esa manera el Señor nos va a llevar a la tierra de bendición. A la tierra donde hay vertientes de agua, donde hay unción. A la tierra donde hay provisión en abundancia. Esa tierra donde tú vas a poder decir gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, porque Él es el proveedor, Él es el dador de toda dádiva y todo don perfecto. Gloria a Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor poderoso. Oh Rey, gracias, Padre. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que tu pueblo entre en esa tierra de bendición. Gracias porque tus promesas son grandes para cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Queremos, Señor, tomar esa tierra. Queremos entrar en ella, Padre. Gracias por sacarnos de la cautividad de Egipto. Y aún si hay cosas de nuestra vida que no hemos rendido, Señor Dios, y que impiden que nosotros podamos llegar a poseer esa tierra prometida, Dios mío, en este día, Padre precioso, Dios mío, nos sacudimos, desechamos, sacamos, echamos fuera, Padre, toda cautividad. Renunciamos a seguir cautivos, siendo liberados por ti en la cruz del Calvario. Renunciamos a ser rebeldes, a ser murmuradores, a ser chismosos, quejumbrosos, Señor, a ser orgullosos y altivos, Padre, a no reconocerte a ti en nuestra vida y en nuestro caminar, Padre. Dios mío, en este día nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestras coronas, Señor. Echamos todo a tus pies, Padre mío. Reconocemos que somos pecadores, Señor amado, que somos iguales o peores al pueblo de Israel, que una y otra vez tú les recordabas
quiénes eran ellos y para qué habían venido al mundo. Pero una y otra vez ellos se olvidaban, Padre, y no te daban gloria ni te obedecían. Señor mío, echamos fuera toda rebeldía, toda desobediencia de nuestras vidas a tu palabra, Dios mío. Toda incredulidad, Dios mío, porque muchas veces somos creyentes, entre comillas, creyentes incrédulos. Señor mío, dejamos toda incredulidad en este día, Padre, y nos volvemos a tu palabra nuevamente. Dios, queremos atesorarla en nuestros corazones, amarla, Señor, enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones, como dice tu palabra, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Padre. Queremos, como dijo Caleb, tomar esa tierra prometida, correr, apresurarnos, Señor, para entrar en ese lugar de bendición, Señor mío. Pero gracias por los desiertos que hemos tenido que vivir. Y si alguno está viviendo en uno de esos desiertos, Padre, Dios, que tu Espíritu Santo le ayude en este tiempo. Que su fe no falte, Padre mío, para que pase al otro lado, para que alcance, Señor, tu bendición. Oh Rey preciosos, toca esas vidas, Señor, en esas áreas que están siendo formados y procesados, Señor, o castigados, juzgados por ti, por tu palabra, Padre mío, por desobedientes. Ayúdales, Señor, a levantarse. Ayúdanos, Señor Jesús, a esmerarnos, a ser diligentes en cuanto a tu palabra, Dios mío. Que tu Espíritu Santo en esta hora entre en nuestras vidas y produzca en nosotros el querer como el hacer de buena voluntad, para que te obedezcamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor mío, queremos entrar a esa tierra de arroyos, de ríos, de manantiales, tierra de vertientes, de agua fresca, Señor Jesús. Queremos tenerte a ti, el maná vivo, el pan que descendió del cielo, que eres tú. Queremos tener el agua viva en nuestros corazones, que es tu palabra y tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener esa presencia tuya de día y de noche en nosotros, Padre, desde que amanece hasta que anochece, desde que comienza el año hasta que termina. Que nunca tu presencia se vaya de nosotros. Queremos entrar a ese nivel de fe, a ese nivel, Dios mío, donde tu presencia habite continuamente en medio de nosotros y nunca se vaya, Señor. Oh Rey poderoso, a esa tierra que fluye leche y miel, a donde hay pan, Señor, donde hay, Dios mío, la unción de tu Espíritu Santo, donde está, Dios mío, todo en abundancia, donde no hay escasez de nada, Padre glorioso, oh Rey poderoso, y donde podamos darte a ti siempre la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esa provisión que hay para tus hijos, por esa herencia, Señor. Declaramos por fe que tomamos esa herencia en este día, nos apoderamos, no dejaremos a nadie nuestra porción, nuestra herencia, y diremos como dijo el salmista: hermosa es la heredad que me ha tocado, tus lazos cayeron en lugares deleitosos, Señor, y es hermosa la herencia que nos ha tocado, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esa herencia. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos en esos días, en este día, y nos apropiamos, Señor, de esa bendición grande que tú tienes, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestra familia, nuestras naciones, y para todos aquellos que te temen y te obedecen, Señor. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y levántate como Caleb y corre a obedecer la palabra del Señor y a tomar esa herencia que tienes por delante. Gloria a Dios. Amén.